Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Gracias a nuestras hermanas que nos han enviado una oración. Dios la bendiga y que Dios la siga usando para su gloria. El tema que tenemos para hoy es Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Cristo, Verdadero Dios, y verdadero hombre. Permítanme decir algo que leí sobre el texto que tenemos de Juan 1, el versículo 14. Un escritor llamado Gerald Brocher escribió el ciclo. Dice él: cuando se analiza este versículo crucial del prólogo, rápidamente queden claro que es una gran joya con muchas facetas, que esparce sus implicaciones en varias dimensiones de la teología. La teología de Cristo. A modo de resumen, puede decirse que el evangelista reconoció y dio testimonio que las características adscritas solo a Dios en el Antiguo Testamento estaban presentes en el Logos encarnado, el único mensajero de Dios para el mundo, quien no solamente era el epítome en persona del imponente sentido de la presencia de Dios en medio de un pueblo peregrino, sino que también evidenció esas cualidades divinas, estabilizadoras, experimentadas repetidamente por el pueblo de Dios. Y quiero llamar su atención que él dice que se puede decirse de la teología de Cristo, o de la cristología, o la enseñanza de Cristo. Y de verdad que aquí quiero, antes de leer el texto y exponerlo, quiero llamar su atención: este versículo es trinitario. Este versículo no es trinitario. Este versículo es la teología de Cristo, la enseñanza de Cristo. Y muy importante entender, porque la Trinidad no fue que se encarnó. El que se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad, la persona de Cristo. Eso es muy importante entenderlo, porque el Padre no se encarnó, el Espíritu Santo no se encarnó, el que se encarnó fue Cristo. Y nuestra salvación es trinitaria, como se cantaba en la canción. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, por amor, cumplió toda la ley de Dios y murió una muerte sustitutiva y una muerte vicaria por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo viene ahora y nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Nuestra salvación es trinitaria. Y eso es importante entenderlo. Que no es, como dicen muchos, un Dios en 3 tiempos diferentes, no. O Jesús solo, no. Nuestra salvación es trinitaria. El Padre, por amor, nos dio ¿a quién? Porque nos amó tanto que nos dio a Cristo. Cristo, por amor, fue a la cruz. De una manera pasiva cumplió todos los mandamientos de Dios. Y de una manera pasiva obedeció a Dios al ir a la cruz. Y el Espíritu Santo entonces viene a hacer la obra de nosotros para que nosotros creamos esa verdad. Y eso es bien importante, porque nuestra salvación es trinitaria. No somos Jesús solo. No somos un Dios en 3 personas diferentes. Creemos en Dios Padre,
en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Entonces, permítame orar ahora, permítame orar para exponer nuestro texto. Padre nuestro, te damos todo honor y toda gloria. Señor, como se ha cantado, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, la Iglesia Bíblica Sola Escritura se ha unido aquí, se ha reunido para darte honor y darte gloria. Así que Espíritu Santo, asiste. Señor, ayúdanos a exponer tu palabra con toda fidelidad. Mira, Dios, que es el texto que ha sido más atacado a través de la historia de la iglesia. Cristo es la piedra de tropiezo y es el texto que ha sido más atacado. Así que ayúdanos, Señor, a exponerlo de una manera tan clara que mis hermanos puedan ver la verdad de este texto, Señor. Asístenos, Señor. Asiste al predicador, pero asiste también a mis hermanos y asiste a los amigos, Señor, para que podamos entender esta verdad. Para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Pero vamos a leer el texto. Juan 1:14. Dice así la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa que el verbo se hizo carne? El hecho real de que Dios asumió la humanidad en la encarnación, que lo infinito se hizo finito, que la eternidad entró en el tiempo, que lo invisible se hizo visible, que el Creador entró en su creación. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Para que Él pueda salvar a pecadores de su pecado, la muerte, el juicio y el infierno eterno. Y Juan dice en el versículo 14 que el verbo se hizo carne. Pero la palabra verbo, Juan está hablando de una manera metafórica, que se puede traducir logos o la palabra. Y Juan dice que aquel verbo fue hecho carne. Pero también Juan dice metafóricamente que el verbo era vida y que el verbo era luz. Todo eso está apuntando a la verdad de Cristo. Y cuando hablamos del verbo, tenemos que ir de una vez a Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora me gustaría que ese versículo, o lo pudiéramos parafrasear de esta manera. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Podríamos parafrasear ese texto. Y en los primeros 5 versículos, Juan nos dice que ese verbo que se hizo carne es creador de todas las cosas. Porque todo fue creado por Él y que sin Él nada de lo que fue creado fue creado. Y que en Él estaba la vida. Y que esa vida era la luz de los hombres. Y que esa luz en la tiniebla resplandece. Bendito. Bueno, esa vida que vino en la tiniebla resplandece. El apóstol Pablo, que era un perseguidor, escribió de él diciendo, porque en él habita en Cristo corporalmente toda la plenitud de la vida. Y este era un hombre que era un perseguidor de la iglesia. Pablo quería destruir el cristianismo y cuando fue encontrado con Cristo camino a Damasco y fue salvado por la gracia de Dios, cuando esa luz resplandeció sobre Pablo, y después Pablo dice de él, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Cuando alguien bien bonito vaya los sábados a su casa
bien vestidito y bien bonito, y le toque la puerta, hablarle de Cristo, usted le pregunta, ¿de qué Cristo tú me estás hablando? Pregúntele, ¿de qué Cristo tú me estás hablando? ¿Del Cristo que es eterno? ¿Del Cristo que tuvo comunión con Dios Padre por toda la eternidad? ¿Del Cristo que es vida? ¿Del Cristo que es luz? ¿De ese Cristo que tú me estás hablando? Bueno, nosotros tenemos que preguntarle, ¿de qué Cristo tú me estás hablando? Porque Juan dice que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero yo tengo que preguntarle, ¿de qué Cristo tú me estás hablando? Tú me estás hablando del verdadero Cristo, del Cristo que se hizo hombre y vino a la tierra a morir por nuestro pecado, del Cristo que es verdadero Dios. ¿De ese Cristo tú me estás hablando? Porque si es de ese Cristo que tú me estás hablando, todavía no recibí. Y yo quiero que perdamos, hermanos y amigos, el propósito del Evangelio de Juan. Dice que estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan el apóstol, que se recostaba en el pecho de Cristo, él nunca pudo superar eso. Juan el apóstol vivía contemplando la majestad, la soberanía, la belleza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por eso empieza diciendo que en el principio Él existía, que Él era, y que Él estaba con Dios Padre, y que Él que vino y se hizo carne es Dios. Y por eso Pablo lo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no es 50% Dios, Cristo no es 60% Dios, Cristo no es 70 y 80% Dios, Cristo es 100% Dios. Man, es una doctrina esencial de la fe cristiana. Cristo es verdadero Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, escribe refiriéndose a la verdadera identidad de Cristo para afirmar a los creyentes contra los gnósticos, que los gnósticos decían, no, para tú ser salvo, tú tienes que tener un poder superior, tú tienes que conocer los misterios. Y Juan le dice, no. Entonces él quiere afirmar a su creyente y le escribe en 1 Juan 5 le dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que decíamos en la escuela dominical. No es por un conocimiento superior. Yo no tengo que meter a buscar profundidades. El Evangelio es simple. El que se hablaba en la escuela dominical, que es el camino y la verdad y la vida, Jesucristo. El Evangelio es simple. Y Juan dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo amo tanto la Biblia. Porque muchas veces cuando una persona muere, se habla todo lo bonito de él. Pero la Biblia habla de los hombres, dice como ellos estaban. Y cuando Cristo resucitó, había uno de los discípulos que no estaba en el cuarto cuando Cristo resucitó. Y los discípulos le dijeron a ese que no estaba en el cuarto, llamado Tomás, Tomás, Cristo ha resucitado verdaderamente. Él vive, resucitó. Dice Tomás, no, a mí no me vengan con eso. A mí no me vengan con ese cuento para otro. Yo tengo que verlo. Y de hecho, para yo creer que sea nuestro Cristo que fue crucificado y murió en la cruz, yo tengo que, ¿saber qué? Meter los dedos en su mano
y meter mis manos en el hoyo que le hicieron con la lanza. O si no, no voy a creer. No creo. La Biblia habla de la realidad. La Biblia es falible. Habla de la realidad de los personajes. Tomás por ninguna manera creía en Cristo. Pero Cristo, el Cristo resucitado, se le apareció. Y le dijo, Tomás, en una palabrita en francés, ven ici. Tomás, ven acá. Mete aquí tu dedo y entra aquí tu mano. ¿Cuál fue la reacción del incrédulo Tomás? Señor mío y Dios mío, y adoró. Gloria. Cristo es verdadero Dios. Cristo es verdadero Dios. Y eso es una doctrina no negociable. Él no fue creado. Él no empezó en un tiempo. Él no es 50% Dios y 50% hombre. Cristo es verdadero Dios. Ese tiene que ser otro fundamento. Yo tengo que meter mi cabeza por esa doctrina. Yo tengo que poner mi cabeza y morir por esa doctrina. Como murieron muchos de mis hermanos y muchos de tus hermanos. Afirmando que Cristo es el Señor. Cristo es Dios. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, un excelente expositor de los años 1800, dijo y cito: nunca irá al cielo a menos que esté preparado para adorar a Jesucristo como Dios. Nunca irá al cielo si no reconoce que Jesucristo es verdadero Dios. Contemplemos a Cristo, pero para adorar. Contemplemos a Cristo para humillarnos. Contemplemos a Cristo para obedecerlo. Como se cantaba en la canción, contempla a Dios. Contempla a Dios en la persona de Cristo. Ahora, Cristo también fue humano. Porque dice que el verbo fue hecho carne. Ay, de verdad que eso es un misterio. Eso es un misterio que nuestra mente finita nunca va a poder entender a plenitud. Ese misterio de que el Creador, que está fuera del tiempo, el Supremo, el que está por encima de todas las cosas, hacerse un hombre con todas nuestras debilidades, con todas nuestras necesidades fisiológicas. El Creador que creó todo es nilo. Es una verdad que la mente finita no puede entenderla. El apóstol Pablo dijo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, el Dios que está fuera del tiempo, que es luz, que es vida, manifestado en carne. Dice el texto, fue hecho carne. Y conocemos todo el proceso de la encarnación. Conocemos cuando el ángel Gabriel visitó a la Virgen María. Lo conocemos. Y le dijo, pero ella dice, espérate, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. ¿Cómo puede ser esto? El Espíritu Santo va a cubrir. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Conocemos eso. Conocemos también, como Lucas nos cuenta, de que nació en un pesebre, donde estaban muchísimas vacas y animales. Ahí nació nuestro Salvador, ahí fue la encarnación de nuestro Salvador. Y conocemos la historia política que había, que hizo que Jesús tuviera que ir a Belén, de Judea. Porque el rey romano tiró un edicto y no se tuvo que ir allá. Pero fuera de todo eso,
había unas profecías en Malaquías que dice que él tenía que nacer en Belén. Fuera de lo político, había una profecía. Y como nuestro Cristo nació en un mesón. Nació en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Pero Pablo sintetiza esa profecía de Malaquías 5:2, dice él en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y desde el primer siglo de la iglesia, desde el primer siglo de la iglesia, esa doctrina ha sido atacada. Desde el primer siglo de la iglesia, esa doctrina ha sido atacada. Los desertistas decían, no, Cristo parece ser humano, pero Él parece. Él no es humano 100%. Cristo parece ser humano. Pero el texto de Juan dice que no, que el verbo fue hecho carne. El verbo se hizo hombre. Dios se humanó. Cristo no es 50% humano. Cristo no es 60% humano. Cristo no es 70% humano. Cristo es 100% humano. Cristo es 100% humano. Y Juan, en el primer siglo de la iglesia, se paró con un tanque de guerra a defender esa verdad. Se paró con un tanque de guerra a defender esa verdad. Y por eso lo dice, primera de Juan 4:1, dice aquí. Oiga cómo dice esto, iglesia, oiga cómo dice esto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Y Juan se paró con un tanque de guerra en medio del docetismo y dijo, no, Cristo ha venido en carne. Alguien escribió de una manera lindo y dijo, si alguna vez el hombre fue Dios y Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Si alguna vez el hombre fue Dios y Dios fue carne, Jesucristo fue ambas cosas. Verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia de nuestra fe. Esa es una doctrina no negociable. Ahora, Juan también contemplaba su morada. Porque dice que aquel que se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Caminó en nuestras calles, anduvo en nuestros callejones. Es algo sorprendente. Que el infinito caminar en esa tierra polvorienta de Jerusalén, eso es algo sorprendente. No solo se hizo hombre, el Hijo eterno, también habitó entre los hombres durante 33 años. Y la palabra habitó de este texto se traduce en forma del verbo shekinah. Yo no sé si ustedes han oído iglesia llamada shekinah. Eso es lo que quiere decir de shekinah, que literalmente significa vivir en una tienda. Cristo vino a vivir entre nosotros. No fue una ilusión. No fue parece ser, no, Él vino y habitó entre nosotros.
hizo su tabernáculo en nosotros. Y no sé si se acuerdan de cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, que Dios le dijo: haz el tabernáculo conforme a qué, al modelo que se te ha mostrado. Y eso tiene mucha profundidad, pero no estoy hablando en la profundidad del modelo. Pero haz el tabernáculo conforme al modelo que se te ha mostrado. Y ese tabernáculo, ahí aquí va a morar la presencia de Dios. Y por eso Éxodo 40:34 dice: entonces hubo una nube que cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y posteriormente, entonces Dios mandó a hacer a David el templo, pero como David había derramado mucha sangre, le dijo: no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo Salomón, porque es un hombre de paz. Ay, quiero que noten esto. Cuando Salomón terminó el templo, entró a orar con los sacerdotes. Y oigan como dice Segunda de Crónicos 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel, descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque es bueno y su misericordia es para siempre. Se postraron en adoración, porque la Shekinah de Jehová visitó al templo. Pero Salomón, que está en asombro, que está en sorpresa, que está en admiración, que está en fascinación, que está atónito, que está en shock, porque la presencia de Dios está manifiesta, él escribe: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La gloria, la Shekinah de Jehová. La Shekinah de Jehová estaba en el templo. Mira bien esto. Aunque Dios se reveló en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, nunca antes lo había hecho tan personal y tan completo como lo hizo mediante la persona de Cristo. ¿Ustedes saben qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Y la iglesia verdadera siempre ha querido esa doctrina y la ha defendido con su sangre. Muchos de nuestros hermanos murieron diciendo: Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y no estaban dispuestos a negociar esa doctrina. No, César no es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. El concilio de Calcedonia, convocado en el año 451 después de Cristo, reunió aproximadamente 520 obispos. La reunión se produjo en un contexto de intensa disputa teológica sobre la naturaleza de Cristo. Y esos 520 obispos concluyeron en una definición. Para esto es importante que nosotros lo aprendamos, para nosotros poder defender nuestra fe. Esta definición fue: se acordó que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que tiene dos naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona. Hipostasis, oigan bien esto, sin confusión, sin cambio,
sin división y sin separación. La verdad y la humanidad se unieron para siempre. Y todavía el sumo sacerdote que dice que está intercediendo por ti y por mí, tiene todavía ese cuerpo glorificado. Para usted es muy de Dios. Entonces podemos decir que Cristo como hombre tuvo sed. Juan 19:28. Pero como Dios, Él era y es el agua de vida. Juan 7:36. Como hombre estuvo cansado. Juan 4:6. Como Dios ofreció descanso a los cargados. Como hombre tuvo hambre. Mateo 4:2. Pero como Dios, Él era y es el pan de vida. Juan 6:35. Como hombre, Él tuvo en agonía. Lucas 22:44. Como Dios consoló a otro. Juan 11:23-26. Como hombre, creció en sabiduría. Lucas 2:40. Pero como Dios existió desde la eternidad. Juan 8:58. Como hombre, Él fue tentado. Pero como Dios no puede ser tentado, Santiago 1:13. Entonces aquí vemos que la hipostasis, la unión de dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Amén. Juan estaba sobrecogido. Juan vivía maravillado, admirado de esa gran verdad, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso le empieza su primera carta de Juan. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, el verbo estaba con Dios, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, se hizo carne. Y dice ahí, sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan vivía maravillado, contemplando de admiración a la persona de Cristo. Y Juan dice: y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que vio Juan, está haciendo referencia a cuando Moisés reunió a todo el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: mira, dile al pueblo que no traspase el lindero, dile que no se acerquen mucho. Mientras oía los truenos y los relámpagos, ¿sabes qué dijo el pueblo? Moisés, por favor, Moisés, ve tú y habla con ese pueblo, y que nosotros no hablemos con ese Dios. Por favor, Moisés, ve tú y habla tú con el pueblo. No queremos nosotros oír esos relámpagos y esos truenos. Por favor, Moisés, ve tú. Y Jehová le dijo: está bien, él lo dijo bien. Pero Moisés no era como el pueblo. ¿Tú sabes lo que se atrevió Moisés? A decirle a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Tú quieres ver más, Moisés? Pero Moisés no puede verme hombre y vivir. El hombre no puede verle en la chequinada completa mía y estar vivo. Y Moisés dice: no me muestra tu gloria. Ya que tú insistes, voy a hacer algo contigo. Yo te voy a poner una hendidura de la peña y te voy a tapar con mi mano para cuando yo pase, tú veas mis espaldas, pero nunca verás mi gloria.
Y lo que Moisés pudo ver de Jehová, ¿sabe qué fue? Las espaldas. Nadie puede ver a Dios y vivir en toda su plenitud. A veces cuando yo oigo personas que dicen, no, que Dios me visita, yo digo, bueno, pero el Dios de la Biblia será tu Dios de tu imaginación, el Dios que tú inventado en tu mente. Porque si tú ves al Dios de la Biblia, queda fulminado. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Gloria a Dios. Pero Juan dice que vimos su gloria. Pero en la versión internacional dice, y contemplamos su gloria. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué está haciendo referencia a Juan cuando dice que contemplamos su gloria? Bueno, Cristo llamó a 3 de sus discípulos, que los teólogos lo llaman el círculo íntimo. Llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó a un monte. Y dice la Biblia que Cristo se transfiguró delante de ellos. Y apareció Moisés por un lado y Elías por otro. Y Pedro dice cuando está viendo la visión, Señor, esto sí es bueno. Es bueno para nosotros que estemos aquí. Esto es maravilloso, Dios. No queremos quitar en este caído. Señor, no bajemos nunca de aquí. Moisés, Elías y Cristo resplandeciente. Y dice que hasta la ropa de ella estaba blanca también. Y estaba Pedro contento con la visión. Señor, vamos a quedarnos aquí. ¿Tú sabes qué, Señor? Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, y una para Elías, y una para ti. Ay, pero espérate, tú estás haciendo una comparación aquí. Moisés y Cristo no. Esto que este Cristo no sale. Y aquí nos ve una nube. Esa nube que caminaba en el desierto con el pueblo judío. Fuego de noche y nube de día. Entonces vino una nube y lo cubrió. Y dijo, este que está aquí, Cristo, es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. A él oí. No a Moisés, no a Elías, a Cristo oí. Y Pedro, que también estuvo ahí, posteriormente los escribe, porque no os hemos dado a conocer y el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Oye lo que dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros, refiriéndose a Juan y a Jacobo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto no es fábula. Nosotros lo vimos y oímos esa voz enviada del cielo. Y el escritor de Hebreos dice que Cristo es el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la santa. Bendito Dios. Dios no envió un ángel. Dios no envió un arcángel. Dios no mandó un serafín. El mismo Cristo fue que vino a morir por nuestro pecado.
Y Pablo dice, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Claro, cuando Dios Padre envió a Cristo morir, Cristo no se agarró en un tubo y diciendo, pero acá yo soy Dios. Yo no quería morir. Dice que no se aferró en ser igual a Dios. Esto es sorprendente. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como tú y como yo, verdadero hombre, igualito que tú y yo, con las necesidades humanas, con las limitaciones humanas, igualito que tú y yo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo hombre. Eso es humillación. Se hizo un siervo y después fue obediencia hasta la muerte. Bueno, yo le confieso que eso es mucho para mí. Bueno, yo le confieso que eso es mucho para mí. Porque yo esperaría que Cristo, cuando lo llevaron a retar, que empezaron a darle pago a obligarse él, dijera, no más. No más, se acabó aquí ya. Fuego no va a consumir a todos ustedes. Y dice que se humilló. O yo esperaría que cuando Cristo le pusieron el madero, que estaba cargando con el madero, decían toda esa burla de él, yo esperaría que él se parara en seco y dijera, no más madero, no más. Se acabó, no más. Mano, fue hasta la cruz que aceptó los clavos. Murió en nuestro lugar. Gracias, Señor. Mano, honestamente. Eso es el amor y la gracia a la máxima potencia. No, eso es amor y gracia a la máxima potencia. Que tú tienes todo el poder para consumir a todo el mundo. Y tú ir a una cruz y ser burlado y todo lo que sufrió nuestro Señor. Bueno, eso es amor a la máxima potencia. Amén. El doctor Donald Howard, oye, yo amo a esa gente brillante. Me gusta esa gente brillante que piensan tan lindo. Amo a esa gente así. Oiga lo que dice Donald Howard, es un doctor. Dice, cito, el amor que asciende es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto. Oigan bien esto ahora. El amor que se inclina es gracia. Ahora, ¿cómo respondió el mundo a esa manifestación del amor? ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondimos? ¿Cómo vamos a responder nosotros a esa manifestación del amor de Dios? Mire cómo respondió el mundo. Yo le voy a decir cómo respondió el mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Así respondió el mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así respondió el mundo a la mayor manifestación de amor. Isaías dice, algo sorprendente. Isaías dice, el buey conoce a su dueño. Oigan esto, hermano. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no tiene entendimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, hasta un animal conoce a su dueño. El mundo no conoció a Dios. El mundo dijo, no queremos que tú reines. Y Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Pero ¿cuántas señales? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más necesitan? Ah, yo le voy a dar una más. Le voy a dar una señal más. Así como Jonás fue tragado por el pez
3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre va a ir al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y cuando resucitó, ¿sabes qué dijeron ellos? Pero vamos a decir que ustedes se durmieron y que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. ¿Cuántas señales más? ¿Cuántas más? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué? Y para los gentiles locura, mas para los llamados judíos como griegos, Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Hermano, contemplemos a Cristo. Contemplemos a Cristo. Contemplemos a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ahora, el texto también lo dice que vino lleno de gracia y de verdad. Vino lleno de gracia y de verdad. Y la palabra lleno es pleroma. Cristo estaba completico de gracia. Por eso pudo soportar la cruz en obediencia al Padre para morir por ti y por mí. Déjeme contarle algo que escuché y te combina mucho con la escuela dominical para así cerrar. No quisiera estar predicando. ¿Qué cosa es eso? Se cuenta que en una ocasión un viajero contrató un guía para que lo condujera a través de una área del desierto. Cuando llegaron al comienzo del desierto, el viajero vio que todas las arenas lucían igual y que no había huella por ningún lugar. Y el viajero preguntó, ¿dónde está el camino para transitar por el desierto? El guía respondió un poco molesto, yo soy el camino. Y no solo Dios vino y se hizo hombre y murió en nuestro lugar, sino que Él es el camino en medio de esta jungla. Amigo, ponte en la mano de Jesucristo y tú llegarás a puerto seguro. Ahora mi hermano viene aquí, hermano, mira, yo vi claramente que verdaderamente Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ¿qué es mi situación que yo estoy viviendo ahora? ¿Qué es mi situación que yo estoy viviendo ahora? Amado hermano, lo único que yo te puedo decir, contempla a Dios. Contempla a Dios en la persona de Cristo. Contémplalo a Él. Pero que yo me estoy hundiendo en este lodo que yo estoy. No quites tu mirada de Cristo. No quites tu mirada de Cristo. No la quites. Dios te ha creado para su gloria. No quites la mirada de Cristo. En esa situación que tú estás diciendo, pero mi vida no avanza. No veo que sucede nada. Bueno, la Biblia dice que separado de Él, nada podemos hacer. Amado hermano, no quite tu mirada de Cristo. En cualquier situación que usted sigue siendo Dios, míralo a Él. Míralo a Él. Acuérdate que Pedro, cuando quitó su mirada de Cristo, ¿qué? Se estaba hundiendo. En la situación que tú estás, no quites tu mirada de Cristo. Tu descanso y tu paz están en Él, como hablamos en la escuela dominical. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Bendito. Mantén tu mirada en Cristo. No quites tu mirada de Cristo. Porque Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero. Por Él. Padre nuestro, te damos todo honor y toda gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado claramente que tu naturaleza es divina, pero que tú también tomaste un cuerpo humano para venir a morir en nuestro lugar.
Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustituto. Tú, Señor, en esa cruz recibiste toda la ira de Dios Padre para podernos reconciliar contigo mismo. Señor, esto es sorprendente. Gracias. Que tú vinieras a morir por hombres caídos y no unido por la fe a tu Padre. Señor, y tú has abierto una puerta y eres nuestro gran sumo sacerdote. Y podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Y siempre hallaremos socorro. Gracias. Gracias a Dios por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo. Y gracias por esta manifestación.